Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios a través de la lección 3 del estudio del libro de Nehemías, cuyo texto se encuentra en el capítulo 3 de los versículos 1 al 32. La tercera lección de nuestro estudio lleva por título Organización para el trabajo y nos muestra la forma en que se distribuyó el trabajo para la reedificación de los muros de Jerusalén y las personas que encabezaron esta gran construcción. Antes de dar inicio al estudio, nos pondremos en las manos de Dios a través de una oración para que Él nos guíe. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por todas las bendiciones recibidas y te suplico que perdones mis pecados. Te pido que sea tu palabra la que se comparte en esta lección y no la opinión del hombre. Danos sabiduría de la tuya para comprender. Te lo suplico, que esta lección sea de una gran bendición para quienes la escuchen y toque sus corazones, para que se unan a tu obra. Y a ti sea la honra y la gloria. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave a memorizar de nuestra tercera lección se encuentra en Nehemías 3:1, que a continuación voy a leer. Cito. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Nehemías 3:1. A mediados del siglo IV a.C., el rey de Persia Artajerjes I nombró a su copero llamado Nehemías gobernador de Judá, para que reedificara la capital, Jerusalén. Como toda gran empresa, se requería mucho esfuerzo y planeación. Un trabajo responsable debía aprovechar al máximo el tiempo y los recursos disponibles. La reconstrucción de los muros era una obra inmensa, que solo podía llevarse a cabo por etapas, siguiendo un estricto plan de trabajo, para no perder el rumbo en el proceso. Las labores de construcción de los muros de Jerusalén se distribuyeron entre todos y se hizo una lista de restauradores indicando la sección de los muros en la que pusieron todo su esfuerzo y dedicación. Los constructores estaban bien motivados porque sabían que trabajaban para Dios, su Señor. Los versículos del 1 al 5 del tercer capítulo del libro de Nehemías nos narran que la gente se unió para hacer el trabajo. Cabe hacer notar que el sumo sacerdote Eliasib, junto con los sacerdotes, dio el ejemplo al encabezar el trabajo de reconstrucción. Luego, cada familia se incorporó a la obra de Nehemías. En su crónica nos van dibujando el mapa del muro al mencionar cada puerta y torre, con sus respectivos nombres, así como las personas y familias que construían esta gran obra. Podríamos pensar que los varones de Jericó y Zacur, hijo de Imri, edificaron muy poco al lado de los sacerdotes, pero todo trabajo es importante y su esfuerzo sirvió para que los hijos de Sená edificaran la puerta del pescado, maderando y levantando la puerta con sus cerraduras y cerrojos. Cada parte era muy importante. La extensión, ya sea grande o pequeña, en conjunto daba la perfección del trabajo. No se podía hacer menos una obra por la cantidad de piedras puestas, sino por el conjunto al terminar la obra. Así podemos imaginar el entusiasmo con que trabajaban junto a ellos Medemot, hijo de Urías, hijo de Cos, Mesulam, hijo de Berequías, Sadoc, hijo de Baná. Y así la mención de los nombres y la genealogía de estas personas es importante. ¿Por qué? Porque deja constancia y testimonio hasta hoy de lo que significa trabajar unidos y en armonía. Sin embargo, a veces sucede que hay personas que ocupan lugares de liderazgo, que disfrutan de la obra concluida, pero se niegan a trabajar en ella. En este caso, los tecoitas, que procedían de la ciudad de Tecoa, ubicada al sur de Jerusalén, pusieron todo su empeño en la reconstrucción de los muros de la ciudad. Pero los grandes de los tecoitas, es decir, los poderosos de la ciudad, que con su trabajo, conocimiento y recursos podrían ser de gran utilidad,
no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Esto es muy lamentable. En el examen de los líderes que no quisieron participar en el trabajo, se pueden sacar 3 conclusiones. La primera, hay líderes que pretenden hacer todo sin dar lugar a otros. El que hace esto se desgasta e impide que otras personas hagan su parte en la obra. Esta actitud impide el desarrollo de nuevos líderes, retrasa la obra del Señor y detiene las aspiraciones de los que quieren participar con entusiasmo. La segunda, otros líderes no ponen el ejemplo de entrega y sacrificio. Aquí debemos decir que cuando una persona no hace el trabajo que le corresponde, provoca que otros trabajen más y la obra se hace más lentamente. No son como Nehemías, quien puso el ejemplo trabajando junto con los demás, codo a codo, como un obrero y un soldado más. La tercera, algunos líderes piensan que son imprescindibles, que sin su colaboración los proyectos jamás se llevarán a cabo. A estos pseudolíderes más les valdría no estorbar a quienes sí tienen una verdadera actitud de trabajo en equipo. Es mejor un pequeño grupo convencido y decidido que una multitud de líderes envanecidos por su supuesta grandeza, como los principales varones de Tecoa, quienes eran grandes pero en orgullo, en pereza, en pesimismo, en engreimiento. En cambio, los humildes y sencillos tecoitas pasaron a la historia como un ejemplo de responsabilidad y diligencia en la obra del Señor. Los versículos del 6 al 11 del capítulo 3 del libro de Nehemías describen los hechos de un grupo que apoyó con mucho entusiasmo las labores de reconstrucción de los muros de Jerusalén. La puerta vieja fue restaurada por Joaída, hijo de Pasé, y Mesulam, hijo de Besoídias, quienes enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauraron Melatías, Gabaonita, y Jadón, Merononitita, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río, lo cual no fue un obstáculo ni una excusa para rehusarse a trabajar en una obra en la que colaboraron con voluntad y convicción. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo del perfumero. Así, hay que hacer notar que dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. En este trabajo participaron personas que estaban dedicadas a otros negocios. Por ejemplo, encontramos a hijos de plateros y perfumeros que no estaban acostumbrados a trabajar con instrumentos rudos ni objetos pesados. Al contrario, eran trabajos muy delicados. Pero Uziel y Ananías, que sin duda seguían los oficios de sus padres, ninguno tenía experiencia en el oficio de construcción, pero todos pusieron lo mejor de sí para ayudar. Cabe hacer resaltar también el apoyo de Rafaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, quien no se escudó en sus privilegios y también participó en esta importante obra del Señor. En el capítulo 3 vemos en los versículos 10 y 11 del libro de Nehemías que se mencionan personas que trabajaron desde el frente de la casa de Jedaías hasta la torre de los hornos. Jedaías, hijo de Harumat, Hatus, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Pahat Moab. Ellos trabajaron en un proyecto importante donde todos podían participar. En el versículo 12 de nuestro capítulo 3, llama la atención también que un hombre poderoso, Salum, hijo de Jalohes, que era gobernador de la otra mitad de Jerusalén, reparó, junto con sus hijas, el siguiente tramo del muro, dando una muestra de lo que puede lograr el entusiasmo por llegar a una meta. El gobernador Salum se comprometió a trabajar con su familia en la reconstrucción del muro, y su familia estaba compuesta por él y sus hijas. El trabajo era muy pesado para los hombres y resultaba aún más duro para las mujeres. Pero tanto el gobernador como sus hijas sabían que esta era una obra dedicada a su Dios. Por tanto, dejaron las comodidades del hogar y se unieron a la obra de reconstrucción del Señor. Aquí nos da un gran ejemplo del trabajo de las mujeres en la obra de Dios.
Nadie se quedó fuera. Tanto hombres como mujeres trabajaran según sus capacidades y según sus habilidades. En los versículos del 13 al 16 del capítulo 3 de nuestro libro de Nehemías se narra la reconstrucción desde la puerta del valle hasta la puerta del muladar, que es donde se tiraban los desperdicios de la ciudad y que es la mitad de lo que se tenía que lograr en las etapas de reconstrucción del muro. De la lectura de este capítulo aprendemos que el ánimo nunca decayó. Hicieron un esfuerzo digno de tomarse en cuenta. Hanún y los moradores de Zanoa reedificaron la puerta del valle. Se levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Zanoa era una villa adjudicada a la tribu de Judá y ubicada a kilómetros de Jerusalén por un camino montañoso. Pero sus habitantes estuvieron siempre dispuestos a hacer un esfuerzo más por participar en la obra del Señor. Estos no fueron como los grandes de los tecoitas que no quisieron hacer nada, aunque fuera una pequeña parte del enorme trabajo que todos tenían por delante. Ellos sí estuvieron dispuestos a trabajar con entusiasmo y con todas sus fuerzas. La puerta del muladar fue reedificada por Malquías, hijo de Recab, quien era un gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Esta era una ciudad importante localizada a unos 13 kilómetros al sur de Jerusalén. Aquí también la distancia no fue obstáculo para que reedificaran la puerta del muladar con sus cerraduras y cerrojos. Ellos podían ir y venir y estaban dispuestos a hacer el trayecto y el esfuerzo, porque sabían que estaba dedicada esta obra, no solo para protección suya, sino también para gloria de nuestro Señor Dios. El gobernador de la región de Mizpa, Salum, hijo de Colhose, restauró la puerta de la fuente, con todo lo que era necesario, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. A Salum le tocó trabajar al comienzo de la segunda mitad del muro. Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, restauró hacia delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. En nuestro capítulo 3 vemos en los versículos 17 al 19 del libro de Nehemías que se describe el trabajo realizado por los levitas y un hombre llamado Reum, hijo de Bani, y los gobernadores Asabías y Babai de las dos mitades de Keila, una villa de Judá, que se encontraba hasta 29 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y Ezer, el gobernador de Mizpa, la capital de la provincia de Yehud, a 12 kilómetros de Jerusalén, y no obstante que perderían su condición de ciudad principal a favor de Jerusalén con la reconstrucción del muro, cada uno hacía la parte que le había tocado. Y los que continuarían el trabajo tenían motivo para alegrarse por el adelanto del muro, sin importar el calor abrasador, el peso de las piedras, la lejanía de sus lugares de origen o la conveniencia política o económica. Todos mantenían el ánimo porque Dios los motivaba a seguir adelante. El Señor era su estímulo y su fortaleza. Él es el quien les daba las fuerzas aunque el cansancio aumentara. Y así debería ser nuestro trabajo para el Señor. Que nuestro estímulo sea Él y Él sea nuestra fortaleza. Que el cansancio aumente, sí, pero también aumente nuestro ánimo de trabajar en su obra. Baruch, hijo de Zabal, era un hombre de fe, que trabajó con entusiasmo en la reconstrucción de un tramo del muro, que iba desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Así, mientras Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas hasta la torre de Jamea y la torre de Hananel, Baruch se encargó de reconstruir el muro en la parte que correspondía a la puerta de la casa de Eliasib. De esta manera otros se beneficiaron con el trabajo de Eliasib y él a su vez se benefició con el trabajo de Zabal. La reconstrucción del muro es un trabajo colectivo. Unas personas cargan bloques de piedra, otras mezclan el mortero, otras acarrean escombros o trabajan la madera de las puertas. Al final, todos se benefician del trabajo de todos.
En el capítulo 3 vemos en los versículos del 21 al 25 que nos hablan del siguiente grupo de constructores, que edificaron desde la entrada de la casa de Eliasib hasta la torre alta, que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. El libro de Nehemías registró cuidadosamente sus nombres. Esto nos muestra que Dios no se olvida de los que le sirven desinteresadamente en su obra divina. Nehemías fue un buen líder, que reconoció el trabajo de otros y los alentó a continuar sin desanimarse. A los sirvientes en el templo que habitaban en Ofel, una colina situada fuera de los muros de Jerusalén, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Y ahí vivieron de manera que a partir de ese momento se integraron en la antigua ciudad. Los tecoitas también restauraron otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel, mientras que los sacerdotes trabajaron de nuevo ahora frente a sus casas. De esta manera vemos que en la obra del Señor deberíamos seguir el ejemplo de los tecoitas y los sacerdotes, que sin importar si ya hicimos nuestra parte, hagamos más de lo que tenemos asignado. Nuestra disposición debe ser servir, y esta disposición de servir no debe estar limitada. Siempre debemos dar el extra. Los encargados de llegar a la meta fueron Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental, Hananías, hijo de Selemías, Hanum, hijo de Sexto de Salaf, Esulam, hijo de Berequías, Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Los plateros y los comerciantes llegaron hasta la puerta de las ovejas. Ellos terminaron la obra, pero todos participaron y todos fueron parte de esta gran obra de reconstrucción del muro. Ni una parte del muro, ni una acción, por pequeña que pensáramos, fue menos importante que otra. Dios bendijo toda la obra, porque fue hecha para Él. Fue hecha con entusiasmo y fue hecha con convicción. Así como debe ser nuestro trabajo en el sitio en que estemos, debemos trabajar con entusiasmo, con convicción, porque sabemos que trabajamos para Él, para nuestro Dios. Su obra traerá bendición y ya es una bendición el hecho de trabajar para nuestro Dios. De esto podemos sacar varias conclusiones y aplicaciones de esta tercera lección de nuestro libro de Nehemías. La primera es: la lista de personas que participaron en la restauración del muro de Jerusalén muestra que Dios conoce a cada hombre y mujer que trabaja en su obra y bendice a cada uno según su servicio. No debemos desanimarnos, sería nuestra segunda aplicación, por la gran magnitud de la obra que tenemos enfrente, pues ésta llegará a buen fin, si cada uno hace con responsabilidad, entrega y sacrificio la parte que le corresponde. Cada uno tenemos una parte en la obra del Señor y debemos ser responsables de la parte que nos toca. En lugar de mirar a los demás y ver si cumplen o no con su parte, debemos mirarnos a nosotros mismos y decir: ¿estamos cumpliendo con nuestra parte de la obra del Señor? ¿Recibiremos la bendición por ello o no? Dios quiera que, como se mencionan los nombres que reconstruyeron el muro, así Dios reconozca nuestro trabajo. Pero para ello debemos hacerlo con orgullo, pero también con espíritu de servicio, con mucho amor y convicción. La división del trabajo sería nuestra tercera aplicación, nos ayuda a llegar más rápido a la meta. Un buen líder crea grupos de trabajo y los anima a seguir adelante. No se detiene por la mala actitud de quienes no quieren trabajar u obstaculizan las labores. Al contrario, se esfuerza en convencerlos de unirse a la bendición de trabajar en la obra de Dios. Una cuarta aplicación sería que tomemos ejemplo de los que trabajan más de lo que les tocó, como los tecoitas y los sacerdotes. No hay tarea difícil si nos disponemos a llevarla a cabo unidos. Siempre hay que dar el extra, siempre podemos dar más y hacerlo mejor. Podemos aprender nuestras experiencias, podemos aprender nuestras fallas para la siguiente vez hacerlo mejor que la anterior.
¿Por qué? Porque sabemos para quién trabajamos. Sabemos que esta obra no es nuestra, sino de Dios. Y es para cumplir con su voluntad, que es dar testimonio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, al extender su palabra. Una quinta aplicación sería: hacer la voluntad de Dios implica difundir la palabra de Dios, acercar a otros a los pies de Cristo. Ningún cristiano lo puede hacer en forma individual, sino que debe realizarlo en equipo, con la ayuda de otros. Trabajar en la obra de Dios es una bendición que debe ser compartida con gozo y fe. No se debe de excluir a nadie y debemos de invitar a los demás y estimularlos a trabajar con nuestro ejemplo. Hermanos, espero que esta lección haya sido de mucha bendición y vamos a orar a nuestro Dios para pedirle que ponga en nuestro corazón el deseo de compartir a Cristo, amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Oremos. Padre bendito, te agradecemos porque nos permites trabajar con amor en tu obra. Gracias por la bendición de compartir a Cristo. Te pedimos que podamos llevar a la práctica esta lección, que hagamos nuestra tu palabra, para testimonio de quienes no te conocen. Todo te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta lección del libro de Nehemías. Dios los bendiga mucho.